La Antártida, un mundo nevado con una temperatura aproximada de 40 grados bajo cero, cubierto de hielo por millones de años. Pero no siempre fue así. Los científicos acaban de encontrar algo enterrado profundamente bajo el fondo marino que no debería existir. Pequeñas gotas doradas de ámbar. Esto significa que la Antártida alguna vez estuvo llena de vida y cubierta de árboles densos. Pero algo le ocurrió. Algo que podría cambiar nuestra percepción sobre el futuro. La Antártida ha sido una tierra de vientos aulladores durante millones de años. Ningún árbol puede crecer allí hoy en día. Pero los científicos que estudiaron esas tierras decidieron perforar profundamente bajo la superficie antártica. Bajaron miles de metros bajo el hielo y sacaron antiguas capas de sedimento. Y allí, atrapados en el tiempo, encontraron diminutos trozos de ámbar dorado. El ámbar es básicamente resina de árbol fosilizada. Se encuentra en todo el mundo, a menudo con piezas de vida antigua perfectamente conservadas. Insectos atrapados en pleno vuelo, polen congelado en el tiempo. Enteros y diminutos ecosistemas pueden quedar atrapados dentro de las gotas doradas. En cada continente, pero no en la Antártida. Hasta ahora. La diminuta partícula descubierta tiene entre medio y 1 milímetro de tamaño, más pequeña que un grano de arena, pero con un enorme significado. Esta gota alguna vez resumó de la corteza de un árbol hace unos 90 millones de años. Lo que es aún más sorprendente es que el ámbar solo es producido por ciertos tipos de árboles, aquellos que crecen en selvas y bosques lluviosos templados y húmedos. Fue entonces cuando surgió la revelación. La Antártida fue una selva lluviosa. Esas diminutas motas de ámbar, visibles con detalles solo bajo un microscopio, nos cuentan una vívida historia de un ecosistema lleno de vida y vitalidad. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la Antártida pudo haber estado cubierta de exuberantes bosques pantanosos, llenos de coníferas imponentes, helechos y plantas antiguas. Algunos de los fragmentos mostraban signos de daño. Eso significa que los árboles que las produjeron habían sido heridos, tal vez por incendios forestales o parásitos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que pasó millones de años en el fondo marino, este ámbar estaba casi perfectamente preservado. Sólido, transparente y sin grietas. Por lo general, el ámbar enterrado bajo presión y calor extremos se desintegra con el tiempo. Pero esta pieza sobrevivió. Eso significa que otras piezas podrían haber sobrevivido también, y podríamos encontrar más en el lecho oceánico. Pero este no fue el primer indicio de que la Antártida fue un lugar completamente diferente en el pasado. Comenzó en 2017. Un equipo de científicos perforó el lecho marino cerca del glaciar Pine Island, en la costa oeste de la Antártida. Extrajeron núcleos de sedimentos, muestras largas y cilíndricas de tierra que habían estado enterradas durante millones de años. ¡Y fue una locura! Dentro de esas capas encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas, huellas de un antiguo bosque que una vez prosperó allí. Y eso es exactamente lo que han estado estudiando desde entonces. Para no dañar nada, tuvieron que dedicar años de arduo trabajo, descomponiendo el sedimento en miles de diminutos fragmentos y examinándolos bajo microscopios fluorescentes. El mismo equipo también encontró otra pieza del rompecabezas en el año 2020. Hallaron más muestras sedimentarias del fondo oceánico que indicaban la existencia de una tierra con densos bosques, ríos y humedales, un mundo que se asemejaba más al noroeste del Pacífico o a Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué era tan cálida la Antártida en ese entonces? Bueno, todo eso tiene que ver con la atmósfera. Hace 90 millones de años, los niveles de dióxido de carbono de la Tierra eran terriblemente altos. Fue uno de los periodos más cálidos de la historia, con temperaturas que se disparaban incluso en los polos. Piensa que la Antártida no tenía casquetes de hielo. En cambio, podría haber tenido insectos zumbadores e incluso dinosaurios recorriendo sus bosques. Pero para saber qué les pasó, el equipo tiene que encontrar más evidencias.
La Antártida es un lugar lleno de misterios. Es difícil de estudiar porque está cubierta de nieve y hielo, tanto que ni siquiera conocemos su verdadera forma y tamaño. Algunas partes de la capa de hielo tienen casi 5 kilómetros de espesor, la mitad del largo de la Fosa de las Marianas, la trinchera más profunda de la Tierra. Afortunadamente, la nieve tiene una gran cualidad. Puede congelar las cosas en el tiempo a la perfección. Capa tras capa, año tras año, entierra el pasado de la naturaleza como una cápsula del tiempo. Al principio, la nieve recién caída es suave y se desplaza fácilmente con el viento, llena de aire. Pero a medida que se acumula más nieve encima, se comprime, expulsa las bolsas de aire y se transforma en hielo denso. Esta presión de congelación encierra todo en su interior. Atrapa plantas ancestrales, animales e incluso paisajes enteros. Y literalmente se congelan en el tiempo, porque el frío extremo demora la descomposición. Detiene el crecimiento de bacterias, previene la putrefacción y mantiene las cosas casi intactas durante miles, a veces incluso millones de años. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Antártida. Los científicos tienen que escanear hasta el final de esta nieve para descubrir cómo lucía este lugar hace millones de años. Lo que han encontrado es un mundo perdido entero enterrado bajo kilómetros de hielo. Estaba bajo el hielo más grueso de la Antártida Oriental, cerca de las cuencas subglaciales Aurora y Schmidt. El peso del hielo ha sido tan inmenso durante tanto tiempo que, de hecho, protegió la Tierra de la erosión. Los científicos lo llaman el fantasma del paisaje de la Antártida. Y no se parece en nada al desolado y liso páramo visto desde arriba. Han descubierto ríos que alguna vez fluyeron libremente, ahora congelados. Valles esculpidos por el agua. Incluso 3 enormes colinas de picos afilados. Pero, ¿qué son? Para entender eso, necesitamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, a la era en que la Antártida todavía era parte de un continente perdido. Hace cientos de millones de años, la tierra que ahora llamamos Antártida formaba parte de Gondwana, un enorme supercontinente que incluía a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, todos fusionados. Pero a medida que las placas tectónicas de la Tierra se desplazaban lentamente, Gondwana se rompió en pedazos. La Antártida fue desgarrada, su tierra fue extendida y fracturada. Las enormes capas de hielo que se formaron después cubrieron estas masas de tierra fragmentadas y las preservaron como fósiles congelados. A medida que el hielo se desplazaba y se derretía, se formaron valles y es probable que antiguos ríos llevaran agua hacia una costa que estaba a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra ahora. Pero eso no es lo único que la Antártida tiene oculto. Si quitaras el hielo, no verías un continente liso y vacío. Verías un paisaje dramático, montañas imponentes, valles profundos, incluso ardientes volcanes. En la Antártida Occidental, al menos 138 volcanes están enterrados bajo el hielo. Uno de ellos, el monte Erebus, sigue activo y en su interior tiene cálidas cuevas volcánicas donde podrías caminar en camiseta. Oh, y si no fuera lo suficientemente extraño, el Erebus también está expulsando oro. Sí, diminutas partículas de oro que provienen del interior de la Tierra. Los científicos creen que esto ocurre porque el magma, la roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie, transporta oro líquido a medida que asciende. Cada día, el Erebus libera unos 100 gramos de oro, lo que equivale a unos $6,000 diarios. En un año, eso suma 30 kilogramos, o más de $2 millones flotando hacia el cielo. Desafortunadamente, antes de tomar las palas, tenemos que recordar que solo son partículas microscópicas. A menudo tienen menos de 60 micrómetros, más delgadas que un cabello humano, sin mencionar que están esparcidas hasta 1000 kilómetros de distancia del propio volcán. Encontrarlas es casi imposible. Pero eso solo demuestra que incluso en un lugar tan inhóspito que parece un desierto blanco, hay muchos misterios fascinantes por descubrir. Por ejemplo, de alguna manera, la vida sigue aferrándose allí.
En 2017, los científicos perforaron profundamente bajo el hielo de la plataforma de hielo de Ross, buscando agua. Pero en su lugar, encontraron algo fantástico. Un río, escondido bajo 500 metros de hielo, corriendo a través de la oscuridad. Y dentro de él, cientos de diminutas criaturas parecidas a camarones. Se acercaron a la cámara, bloqueando la lente, y les dieron la bienvenida a los científicos. En las profundas cuevas bajo el hielo, la evidencia de ADN también ha mostrado rasgos de musgo, algas y posiblemente hasta pequeños animales desconocidos. Resulta que, incluso en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, la vida encuentra un camino. ¿Y quién sabe qué más descubriremos en el Polo Sur? Científicos descubrieron algo parecido a la Atlántida cerca de Australia. Hubo un continente entero que ahora está bajo el agua. Esto es lo que le sucedió. Hace unos 70.000 años, durante la última edad de hielo, existía una enorme masa de tierra llamada Saúl. Estaba ubicada en el suroeste del Océano Pacífico. Este antiguo supercontinente conectaba lo que hoy conocemos como Australia, Nueva Guinea, Tasmania y las Islas Aru en una sola y gigantesca extensión de tierra. Imagina unas exuberantes selvas tropicales rodeadas de hermosas montañas. Las más altas de Saúl estaban en las tierras altas de Nueva Guinea, con picos que alcanzaban más de 3.900 metros. Este hermoso lugar era el hogar de una variedad de animales únicos, la mayoría de los cuales eran criaturas con bolsa. Pero en aquel entonces no se trataba solo de koalas y canguros. Saúl estaba lleno de diferentes tipos de herbívoros, excavadores, carroñeros y depredadores. Era el hogar de un enorme diprotodón, un poderoso cazador tilacoleo y una aterradora megalania, una criatura mucho más grande que cualquier lagarto vivo hoy en día. Era un lugar único porque el resto del mundo estaba lleno de animales placentarios en ese momento, como lobos, elefantes y humanos. En Saúl, los únicos mamíferos normales eran los murciélagos y los roedores. Pero no todas sus partes eran iguales. Las regiones de Timor, Arafura y Carpentaria estaban cubiertas por sabanas calientes y bosques secos. Se parecía un poco a la Australia moderna, desiertos de aire caliente con matorrales, estepas y bosques templados a lo largo de la costa este. En aquella época la gente migraba por todo el mundo. Realizaron un viaje increíble desde el sudeste asiático hasta Saúl y llegaron por primera vez hace entre 60 y 45.000 años. Principalmente viajaban a pie y cruzaban el mar usando balsas de bambú y barcos simples. Vinieron de una antigua masa continental llamada Sunda, que incluía partes del sudeste asiático. Viajaron a través de una serie de islas conocidas como Wallacea y eventualmente se dispersaron por Saúl. Y no fue un viaje pequeño, Saúl era enorme, alrededor de 10,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que los Estados Unidos o Canadá. Se extendía desde el Ecuador hasta la parte sur de Nueva Zelanda. Entonces llegaron a lo que ahora es Australia y se convirtieron en los primeros habitantes del lugar. Los científicos piensan que Saúl tenía una población de 500.000. Hemos descubierto pinturas rupestres que datan de hace unos 40.000 años. Es una escena de caza que representa un anoa o búfalo en miniatura, frente a figuras de humanos y animales. Los investigadores están tratando de entender cómo estos primeros pobladores se desplazaron a través de Saúl y dónde podríamos encontrar evidencia arqueológica de su viaje. Para ello, crearon un modelo de evolución del paisaje. La simulación mostró cómo Saúl cambió entre hace 75.000 y 35.000 años. Mostró posibles rutas de migración y sitios arqueológicos. Es probable que los humanos viajaran a lo largo de las costas y ríos. Pero, ¿cómo se sumergió Saúl frente a la costa de Australia, similar a la mítica Atlántida? Durante la última edad de hielo, gran parte del agua de la Tierra estaba encerrada en enormes capas de hielo y glaciares. Los niveles del mar eran mucho más bajos que los actuales.
Después de eso, las temperaturas globales aumentaron, las capas de hielo se derritieron y los niveles del mar subieron, inundando los puentes terrestres que una vez conectaban diferentes partes de Saúl. Hace unos 8.000 años, Nueva Guinea se separó de Australia continental, y luego hace alrededor de 6.000 años, Tasmania hizo lo mismo. Todavía podemos explorar las partes submarinas de Saúl gracias a la nueva tecnología. Los buzos exploran y recolectan muestras directamente del fondo del océano. Los drones submarinos pueden ir a lugares que son demasiado profundos o peligrosos para que los humanos los exploren. Y con el mapeo por sonar, los científicos usan ondas sonoras para crear mapas del fondo oceánico. Es como usar un eco para ver lo que hay bajo el agua. Las ondas sonoras rebotan en el lecho marino y regresan, ayudándonos a crear una imagen de cómo se ve. Bajo el agua, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra y otros artefactos. También descubrieron fósiles animales como el Diprotodon y el Thylacoleo. Al estudiar el terreno submarino de Saúl, aprendieron sobre los ríos antiguos, lagos y costas que existieron durante la Edad de Hielo. Pero Saúl no es el único continente submarino. No es la única joya oculta del sudeste asiático. Toma a Sondalandia, un lugar compuesto por Sumatra, Java, Borneo y algunas otras islas. Este lugar era increíblemente grande durante la Edad de Hielo, pero ahora está casi completamente bajo el agua. Casi, pero no del todo. Las partes sobre el océano están llenas de vida. Si te gustan los pájaros, visita este lugar. Alberga casi una quinta parte de las especies de aves del mundo. Puedes ver aves coloridas como el águila halcón de Java y el estornino de Bali entre los frondosos bosques. También es el hogar de una cuarta parte de las especies de peces de la tierra. Las aguas de Sondalandia son un paraíso para la vida marina, incluso para los animales más exóticos como las arowanas asiáticas. También es un tesoro de flores, ahí es donde puedes encontrar la Rafflesia y el Tintan Arum, las flores más grandes del mundo. Esto lo hace muy similar a Zenlandia. Zenlandia es una porción de tierra larga y estrecha, aproximadamente la mitad del tamaño de Australia. Se separó de la Antártida hace unos 100 millones de años. Al igual que Sondalandia, no está completamente bajo el agua. El 7% de él se mantuvo por encima del nivel del mar. Esta pequeña parte que sobresale es lo que ahora llamamos Nueva Zelanda, junto con la isla Stewart y algunas islas más pequeñas. Estos pedazos de Zenlandia son exuberantes y cálidos. Están llenos de volcanes, cordilleras, hermosos géiseres naturales y fuentes termales. Los habitantes locales, los maoríes, utilizan estas aguas termales para cocinar. Colocan maíz, huevos y verduras en cestas y las sumergen directamente en las aguas termales. A veces cocinan la comida en un horno de pozo usando piedras calentadas. Otro mundo oculto es conocido como Argolandia. Esta misteriosa masa continental fue una vez parte de Australia, cuando los dinosaurios se paseaban por allí. Volvió locos a los científicos durante décadas. Sabían que existía porque dejó una gran extensión en el antiguo lecho marino, la llanura abisal de Argo. Hace unos 155 millones de años se desprendió de Australia diciendo adiós. El continente derivó hacia el norte y cuando llegó al sudeste asiático simplemente desapareció. Los científicos no tenían idea a dónde se fue, pero hace poco finalmente encontraron sus restos. Resulta que las partes inferiores de la pobre Argolandia comenzaron a hundirse en la fosa de Sunda, un aterrador pozo oceánico muy profundo. La corteza terrestre se hundió en el manto. Mientras tanto, las partes superiores de Argolandia fueron empujadas hacia arriba y agarraron las rocas más jóvenes en tierra firme. Debido a esto, Argolandia se fragmentó en un conjunto de piezas más pequeñas. Estas formaron partes de Borneo, Java, Celebes y otras regiones. Los restos están enterrados bajo Indonesia y Birmania. Imagina una masa terrestre colosal del tamaño de Groenlandia, la Gran Adria. Su viaje comenzó hace unos 240 millones de años cuando se separó del supercontinente Gondwana. Comenzó a moverse hacia el norte y después de 100 millones de años disfrutando de los mares cálidos, de repente chocó contra Europa y se hizo pedazos.
La mayoría de estos fragmentos se hundieron en el manto terrestre, pero algunos se desprendieron y se convirtieron en parte de cadenas montañosas como los Alpes. Hoy en día, los vestigios de Gran Adria están dispersos en más de 30 países, desde España hasta Irán, por eso son tan difíciles de encontrar. Seychelles también fue parte de Gondwana. Sí, estas idílicas islas se encuentran sobre el antiguo continente. Sabemos mucho al respecto debido a sus fascinantes afloramientos de granito. Hace 100 años, Alfred Wegener descubrió la deriva continental, pero nadie le creyó. Estos afloramientos de granito lo ayudaron a demostrar que no estaba loco y que las placas tectónicas realmente se estaban moviendo. Las Seychelles se separaron de la India y Madagascar y con el tiempo se convirtieron en un solitario triste en el Océano Índico. Esto probablemente ocurrió debido a unos volcanes muy activos en los trams del Deccan. Pero ahora, las islas albergan especies únicas tanto en tierra como en los arrecifes de coral cercanos. Mauritia se separó de la India después de la extinción de los dinosaurios. A lo largo de su viaje se alargó en una forma de cinta y también se rompió en pedazos. Ahora está dispersa bajo el Océano Índico. Los científicos encontraron esta tierra perdida al estudiar pequeños cristales antiguos llamados zircones. Estos son como cápsulas del tiempo. Tienen entre 660 millones y 2.000 millones de años de antigüedad. Eso es incluso más antiguo que la propia Mauricio. Estos cristales sugerían que hay otra Atlántida en algún lugar cercano, pues resulta que hay continentes ocultos en todo el mundo y tal vez descubramos más en el futuro. ¿Sabes cuántos continentes hay en la Tierra? Es fácil, 7. Pero espera un segundo. ¿Europa y Asia no forman un gran continente? Así parece cuando miras el mapa del mundo. Bueno, los científicos piensan diferente. Ellos no solo observan masas de tierra que sobresalen del mar. Los geólogos estudian los tipos de roca de los que están hechos los continentes. Cuando ves el mundo desde su perspectiva, el número de continentes en realidad aumenta. Sí, no son un mito. Los continentes perdidos existen, o al menos existieron. Y estos continentes no siempre están ubicados bajo el agua. Se esconden bajo otras masas terrestres. ¡Piedra libre! Recientemente los investigadores han descubierto un continente así. Se llama Gran Adria. ¿Te suena familiar? Sí, tiene algo que ver con el mar Adriático que está en el Mediterráneo. Este continente perdido está completamente enterrado bajo Europa. Colisionó con Europa y comenzó a hundirse bajo el continente hace mucho tiempo. Hace unos 140 millones de años. Hoy en día se encuentra debajo de Italia, Grecia y los Balcanes. Su tamaño e incluso su forma coinciden con la de Groenlandia, la isla más grande del mundo. Pero ¿cómo encontraron los geólogos a Gran Adria? Ya no es visible, pero dejó algunas pistas. Parte de él quedaron incrustadas en los Alpes. Otros fragmentos fueron incorporados a las actuales Italia y Croacia, en el otro lado del mar Adriático. Las rocas calizas del antiguo continente comenzaron a transformarse una vez que estuvieron bajo la masa terrestre europea. Un calor y una presión tremendos que se extendieron a lo largo de decenas de millones de años cambiaron su estructura. Se va la caliza, llega el mármol. Todos los templos griegos y romanos que admiraste en tus vacaciones fueron construidos utilizando este mármol. Fue una especie de regalo de despedida de un continente perdido hace mucho tiempo. La Gran Adria se camufló bien durante miles de años, pero otros continentes perdidos estaban escondidos a plena vista. ¿Has oído hablar del octavo continente de la Tierra, Zelandia? Probablemente no, porque se encuentra bajo la superficie del Océano Pacífico. El 95% de Zelandia está ahora bajo el agua. ¿Puedes adivinar dónde exactamente? Su nombre es una buena pista. Debajo de Nueva Zelanda. Si abres Google Maps, puedes ver su contorno. Busca un tono más claro de azul en el océano. Debería extenderse desde Nueva Caledonia hasta Nueva Zelanda. Este relieve que se ve en el fondo del océano estuvo por encima del nivel del mar. Tenía aproximadamente 2/3 del tamaño de Australia y más del doble de la masa terrestre de Gran Adria. Podemos observar Zelandia hoy porque no se ha hundido demasiado, y esa es la mejor manera de descubrir otros continentes perdidos. Imagina la Tierra sin los océanos. El fondo del mar no es plano, hay montañas y fosas. Podrías colocar el monte Everest en la más profunda de ellas, la fosa de las Marianas, y aún habría más de 2.000 metros entre el Everest y el nivel del mar.
Esta fosa se volvió tan profunda debido a un proceso geológico llamado subducción. La placa del Pacífico se deslizó debajo de la placa filipina. La corteza terrestre está compuesta por esas placas que flotan en un mar de roca fundida. Luego chocan entre sí y una desciende mientras que la otra sube. Así fue como Gran Adria terminó debajo del continente europeo. Nuestro planeta está en constante movimiento. No notamos este proceso porque ocurre en las profundidades bajo nuestros pies. Hace 120 millones de años, Australia y la Antártida eran una sola pieza de tierra. Sí, el lugar más frío y uno de los más calurosos de la Tierra fueron una vez el mismo territorio. La Antártida se despidió de Australia, pero no se fue con las manos vacías. Hoy en día hay una meseta oceánica en el Océano Índico. La palabra meseta significa tierra elevada y plana, y el nombre de esta tierra suena como el título de una película de Hollywood, Broken Ridge. Hace mucho tiempo estaba conectada con otro continente perdido, el microcontinente de Kerguelen. Los científicos creen que formaba un puente terrestre entre la India y la Antártida. ¿Cómo era esta tierra? La respuesta posiblemente se encuentra en un pequeño archipiélago ubicado en el sur del Océano Índico, las Islas Kerguelen. Estas islas son todo lo que queda de la antigua masa de tierra. Tienen un clima frío y cuentan con glaciares debido a su proximidad con la Antártida, pero en el pasado el clima debió haber sido templado con abundantes lluvias. Los animales y las plantas habrían sido similares a los que encontramos hoy en las regiones tropicales. El paisaje del continente perdido probablemente se parecía al de Nueva Zelanda. Mientras estamos en la zona, ¿puedes adivinar a qué continente perteneció alguna vez el estado insular de Madagascar? Si pensaste en África, lo siento, estabas en un error. Oye, no te sientas mal. Mira hacia arriba y a la derecha en el mapa. La respuesta correcta es la India. Hace alrededor de 120 millones de años. Por aquel entonces yo no estaba aquí. La India se separó del continente africano y se fue hacia el noreste. Madagascar no fue lo bastante rápida y terminó como una isla frente a la costa sureste de África. Pero hay evidencias de una masa de tierra aún mayor, el continente perdido de Mauritia. Los científicos encontraron rastros de la antigua masa de tierra bajo la isla de Mauricio. Hoy en día es un destino turístico muy popular, pero hace unos millones de años era un verdadero punto caliente, con volcanes y todo lo demás. Así fue como los científicos pudieron reconstruir los pasos de Mauritia. Encontraron un mineral, el circonio, que existe en las rocas que la lava expulsa después de una erupción. La tierra perdida una vez cubrió la región que va desde Mauricio hasta la costa oeste de la India. Imagina si esa tierra existiera hoy, formaría una gran mezcla de culturas indias y africanas. Los platos locales definitivamente serían picantes. Hablando de picante, ¿has probado comida indonesia recientemente? Hace apenas 50.000 años el sudeste asiático lucía muy diferente. No existían Sumatra, Borneo, Java y ni siquiera Australia. Solo Sunda y Sahul, dos masas continentales que estaban divididas por una profunda trinchera de agua. Tenías la extensión del sudeste asiático continental en un lado, Sunda, y la Gran Australia, Sahul, en el otro. En aquel entonces, Bali se encontraba en el extremo más meridional de Asia. Los biólogos fueron los primeros científicos en notar la separación llamada línea de Wallace. Las especies se desarrollaron de manera diferente en Sunda y Sahul. Es por eso que Australia tiene animales únicos como el canguro, el wombat y el ornitorrinco. ¿Y sabías que alguna vez unos canguros gigantes deambulaban por la isla de Nueva Guinea? Eso se debe a que hasta el final de la última era había un puente terrestre hacia Australia. Hoy en día las dos islas están separadas por el estrecho de Torres, pero es bastante poco profundo, con menos de 20 metros. Es un recordatorio de que alguna vez fue una única masa terrestre llamada Sahul. Otro estrecho oceánico que no es demasiado profundo, de unos 50 metros, separa Asia de América del Norte. El estrecho de Bering se encuentra hoy en el lugar de Beringia. Esta antigua masa de tierra no era tan grande. Se extendía algo más de 1000 kilómetros de norte a sur. Eso es solo un tercio de la distancia en coche desde Los Ángeles hasta Nueva York. Beringia era importante por otra razón. Durante las edades de hielo conectaba todo el mundo. Los niveles de agua entonces eran 90 metros más bajos que en la actualidad. Si descendieran aún más, podrías caminar desde el Cabo de Buena Esperanza en África hasta el Cabo de Hornos en América del Sur. El mejor recorrido para mochileros.
Hoy en día puedes subirte a un avión y volar prácticamente a cualquier lugar del planeta. El mundo nunca ha parecido más pequeño, ¿verdad? Bueno, sí lo ha sido. Hace unos 300 a 200 millones de años éramos todos un solo mundo, literalmente. Pangea era un supercontinente que incluía todos los continentes. Su nombre es griego y significa toda la Tierra. Pero Pangea comenzó a fracturarse. La brecha más grande se formó entre las Américas por un lado y Europa y África por el otro. El agua de mar pronto comenzó a inundar la Tierra y así fue como obtuvimos el Océano Atlántico. Este proceso no ha terminado en absoluto. Mientras ves este video, América del Norte se está alejando cada vez más de Europa a una velocidad de 2,5 centímetros por año. No parece mucho en comparación con la vida humana promedio, pero al final todos los continentes se volverán a conectar entre sí formando un supercontinente. Y no será la primera vez en la historia de la Tierra que suceda. Honestamente, no voy a esperar a que eso ocurra. A primera vista, parece que estamos en una balsa gigante llamada continente, que solo flota sobre lava fundida hasta que choca con otro continente. Bueno, hagamos una parada rápida en una clase de ciencias de secundaria. Nuestro planeta es como un pastel, con diferentes capas de ingredientes apilados uno sobre otro. El núcleo de la Tierra, el manto y la corteza. Oye, ¿dónde está el betún? La masa del pastel en la parte superior representa la corteza terrestre, la cual está compuesta por 3 tipos de rocas sabrosas: ígneas, sedimentarias y, repítelo conmigo, metamórficas. Estas se forman de diferentes maneras, como a partir de lava solidificada o de depósitos de partículas y minerales. La corteza es lo que pisamos, el hogar de nuestros continentes, océanos y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Luego tienes el manto, la capa que se encuentra justo debajo de la corteza. Muchas personas podrían pensar que es solo lava, pero no es exactamente así. Tal como mezclas diferentes ingredientes en la masa de pastel, el manto está compuesto por distintos tipos de rocas que están en constante movimiento y cambio. Y, finalmente, llegamos a la parte más dulce del pastel, el centro, o en el caso de la Tierra, el núcleo. Tiene 2 partes, el núcleo externo y el interno. El externo está hecho de rocas y metales fundidos que son increíblemente calientes. ¡Ay! Incluso más que la superficie del Sol. El núcleo interno es sólido, aunque las temperaturas allí son extremas. No se convierte en líquido porque la presión ahí abajo es increíblemente fuerte. Cuando ves todo esto, es fácil pensar que debajo de nosotros hay interminables kilómetros de lava y rocas calientes. Entonces, ¿cómo es que las placas tectónicas se mueven? Los continentes no flotan sobre un mar de roca fundida. Las cortezas oceánica y continental realmente descansan sobre un manto. ¡Claro! Hay una capa de roca líquida en nuestro planeta, el núcleo externo, a unos 2.800 kilómetros debajo de la superficie, pero está separada de esta por el manto, que es grueso y sólido. Entonces, las placas tectónicas de la Tierra se mueven porque están sobre una gruesa capa de roca sólida, el manto superior o astenosfera. Básicamente, esta roca está bajo una presión y calor increíbles, lo que hace que fluya a cámara lenta con el tiempo. Imagínalo como la miel o el jarabe que vierte sobre las capas de un pastel. Al mover el molde, la miel o el jarabe también se desplazan y fluyen. De manera similar, el manto superior puede fluir y arrastrar las partes que están encima, solo que mucho más lento que la miel. Y la roca es tanto quebradiza como flexible. Puede agrietarse y romperse como una galleta. Vaya, ahora me está dando hambre. Pero también puede estirarse y doblarse como un pedazo de dulce masticable. Cuando las placas se traban entre sí, no pueden moverse más, pero cuando se liberan, comienzan a desplazarse de nuevo, como piezas de un rompecabezas que se mueven hasta encontrar su encaje perfecto. Las temperaturas y presiones extremadamente altas son la razón por la cual ocurre este flujo. Es como una gran olla de sopa en la estufa. A medida que la sopa se calienta, comienza a moverse, por lo que transporta calor de un lugar a otro. ¿Ya es hora del almuerzo? Y hablando de almuerzo, quiero decir lava, no son solo las rocas fundidas las que viajan desde el núcleo exterior hasta los volcanes.
Cuando las placas tectónicas se juntan y una se desliza debajo de otra, generan mucho calor y presión al rozar entre sí. Es como frotarse las manos rápidamente y empiezan a calentarse. O como cuando enciendes un fuego con piedras. Y a medida que la roca derretida o magma asciende a la superficie, puede formar volcanes. Hace mucho tiempo, la Tierra del planeta no estaba dividida en continentes como lo está hoy en día. En cambio, había una inmensa masa llamada Pangea, que en griego significa toda la Tierra. ¡Vaya! Imagina estar atrapado en el medio de este gigantesco océano. Con el tiempo, este supercontinente se fue fragmentando con lentitud. Sus partes se separaron unas de otras y formaron las tierras individuales que llamamos continentes. Esta idea surgió por primera vez en el siglo XVI cuando un cartógrafo, Abraham Ortelius, se dio cuenta de que las costas de África, América y Europa parecían encajar como piezas de un rompecabezas. Investigadores posteriores se dieron cuenta de que la composición rocosa de sus costas era similar, lo que significa que solían ser parte de una gran masa única, y llamaron a eso la teoría de la deriva continental. Al principio, la gente era bastante escéptica acerca de esa idea porque no sabían cómo podían desplazarse tierras tan masivas. Ahora, todos podríamos explicar esa parte, ¿verdad? Entonces, la corteza terrestre está dividida en un par de placas grandes y muchas otras más pequeñas. Todas ellas aún están en movimiento, aunque sea a cámara lenta. No podemos percibirlo y no veremos cambios particulares durante nuestra vida. Es un proceso que dura cientos de millones de años. A medida que las placas se mueven, interactúan entre sí de maneras fascinantes. Por ejemplo, cuando dos de ellas chocan, una puede ser empujada debajo de la otra, lo que ayudaría a crear una zona de subducción. Con el tiempo, esta es la forma en que se obtienen cosas asombrosas como islas volcánicas, fosas oceánicas e incluso cordilleras enteras. Al parecer, las placas comenzaron a moverse hace unos 3.500 millones de años. Les tomó un tiempo agruparse en el primer supercontinente en forma de rompecabezas del que tenemos conocimiento, llamado Ur. Hoy en día, sus restos constituyen partes de Madagascar, India y Australia. Pangea se formó hace 335 millones de años, pero probablemente no será el último continente en formarse. Así que algunas nuevas generaciones en un futuro distante podrían vivir en algo llamado la próxima Pangea o Pangea próxima. Cuando la corteza oceánica del Océano Atlántico lentamente comience a ubicarse debajo de la corteza continental, la cuenca oceánica del Atlántico se cerrará, lo que ocasionará que los continentes terminen siendo atraídos entre sí. Esto significa que América se encontrará con África y Eurasia quedará girada de lado. Así que la gente podría vivir en una gigantesca masa terrestre en forma de anillo, agrupados alrededor del mar interior o al menos de lo que quede de él. O tal vez los continentes tomen otra dirección y formen un rompecabezas diferente llamado Amasia. En este escenario, América se desplazará hacia el oeste, se fusionará con Australia y girará hacia Siberia. Y hay más. Novopangea es la opción donde América se une para abrazar a la Antártida y Australia y África se desplaza hacia el noroeste. Básicamente, todos los continentes aquí se juntan para formar una enorme masa terrestre que se extiende de un polo al otro. ¿Listo para una más? Nah, vamos. Una proyección reciente llamada Aurica da una idea similar a Novopangea. Solo que aquí todos los continentes se unen para convertirse en una gigantesca masa de tierra que se agrupa alrededor del Ecuador. Tal vez esta sería mi favorita para vivir, con el clima soleado y la playa todo el tiempo. Y quién sabe qué tipo de magníficas trincheras, montañas, islas y otras bellezas geológicas tendríamos con este gigantesco supercontinente. Pangea se desintegró hace unos 175 millones de años. A medida que los océanos Atlántico e Índico comenzaron a ensancharse hacia el este, se formó el Anillo de Fuego. Este es una ruta que recorre el Océano Pacífico con numerosos terremotos frecuentes y volcanes activos. De esta manera, Eurasia no pudo cruzar esta frontera y seguir moviéndose hacia el oeste. Y ahora, Eurasia podría moverse lateralmente a lo largo del Anillo de Fuego.
Las zonas de subducción actúan como una barrera que obliga a las placas tectónicas a moverse en diferentes direcciones. Así que, eventualmente, Eurasia podría colisionar con América y formar algo similar a Amasia. Sería genial sentarse allí, tomar las palomitas y verlo desde un lado. Pero esto es algo que no ocurrirá en los próximos 50 millones de años, al menos. Estoy dispuesta a apostar que probablemente no estaré aquí para verlo. Diversas teorías discuten diferentes ubicaciones donde este nuevo supercontinente podría resultar algún día. Pero parece que probablemente estará en alguna parte de la zona polar, centrado en lo que hoy reconocemos como el Océano Ártico. No es mi estilo, devuélvanme el que tiene sol. Espera, olvídalo, vamos a comer. Podrías despertar en Nueva York, tomar un bagel para el desayuno, subirte a un tren y para la hora del almuerzo ya estarías en Londres disfrutando de fish and chips. Lo que suena como el sueño de todo turista podría convertirse en realidad pronto. En este momento, viajar entre estas dos ciudades suele llevar alrededor de 8 interminables horas en avión. Pero un tren de alta velocidad que atraviese un enorme túnel transatlántico haría el mismo trayecto en solo 54 minutos. El plan es construir este tren debajo del Océano Atlántico, por lo que las estaciones se parecerían a esos modernos restaurantes submarinos. No solo llegarías a Europa en tiempo récord, sino que tampoco tendrías que lidiar con el desfase horario ni sentirte mal por la turbulencia. Hasta ahora, este megaproyecto suena increíble. ¿Pero podemos realmente llevarlo a cabo? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. En realidad, es más bien una pregunta de $20 billones. Eso es lo que costarían este tren y sus estaciones futuristas bajo el agua. Es difícil imaginar que alguien tenga suficiente dinero para construirlo, por lo que los especialistas pensaban que estaba fuera de las posibilidades. Pero la gente comenzó a sentir esperanza nuevamente cuando Elon Musk hizo este anuncio. Dijo que no solo es posible este tipo de transporte, sino que su empresa podría hacerlo realidad por 1000 veces menos de lo que todos pensaban. Viajar entre Nueva York y Londres en menos de una hora significa que el tren tendría que alcanzar una velocidad asombrosa de 4.800 kilómetros por hora. Sí, 4.800. 5 veces más rápido que la velocidad de crucero de un avión comercial, como un Boeing 747. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, no es un túnel común. Estamos hablando de un tubo sellado al vacío bajo el agua, que elimina la resistencia del aire y permite así que los trenes se deslicen a velocidades asombrosas. Y no es cualquier tren. Es una cápsula aerodinámica de alta tecnología que levita y se mueve gracias a la propulsión magnética. Al menos, eso es lo que piensan los expertos, ya que este tipo de tecnología ya está en uso hoy en día con el tren público más rápido del mundo, el Shanghai Maglev. Esta máquina opera en China y alcanza una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Lo sorprendente es que sus locomotoras ni siquiera tocan las vías. Están literalmente levitando a unos 10 milímetros por encima del suelo. Esta línea lleva a personas desde Shanghai al aeropuerto internacional de Pudong, así que los viajeros no tienen que preocuparse por el tráfico y pueden llegar a sus vuelos muy rápido. Esta tecnología de vanguardia hace que un viaje de 31 kilómetros lleve solo 8 minutos y 10 segundos. Con un tren convencional, ese mismo trayecto tardaría 4 veces más. En el 2001, se trabajó arduamente durante 2 años para construir el tren Maglev. Y también gastaron mucho dinero, ya que todo el proyecto costó más de $1.000 millones. A pesar de ese precio inicial desorbitado, mantener esta línea en funcionamiento no es tan caro como podría parecer. De hecho, es más económico de operar que los trenes normales. Como el Maglev no toca las vías, eso implica mucho menos desgaste y costos de mantenimiento considerablemente menores. Además, su sistema de propulsión es muy eficiente en términos energéticos. Como ya hemos mencionado, este es el tren operativo más rápido del mundo, pero China no se detiene ahí. Probablemente romperá su propio récord pronto, ya que han presentado un prototipo de su tren de próxima generación, el CR 450.
Esta elegante bala plateada ha alcanzado velocidades de prueba de hasta 450 kilómetros por hora. Si este proyecto se materializa, es decir, si la gente realmente comienza a usarlo a diario, será un cambio radical para el tren de alta velocidad. Y podría reducir el viaje entre Pekín y Shanghái a menos de 3 horas. Es 1 hora menos de lo que la gente tarda actualmente en el tren de alta velocidad. Ahora, el equipo solo debe realizar un par de pruebas adicionales para asegurarse de que cumpla con todos los estándares necesarios para las operaciones comerciales. Este auto parece un batimóvil y probablemente sea igual de potente. Saluda al asombroso Koenigsegg Jesko Absolute. Su diseño elegante y futurista no es solo para lucir. Cada detalle de esta máquina fue diseñado para cortar el aire con precisión y reducir la resistencia y la turbulencia mientras mejora su rendimiento a alta velocidad. Los expertos realizaron las primeras simulaciones por computadora y el Jesko Absolute alcanzó unos asombrosos 500 kilómetros por hora. Pero el equipo está seguro de que puede ir aún más rápido. Esta bestia se acerca a la velocidad de crucero de pequeños aviones. Y debido a eso, rompió todos los récords y se convirtió en el auto más rápido del mundo. Cuando visites el Museo del Transporte de Coventry en Inglaterra, te encontrarás cara a cara con un vehículo terrestre que se asemeja más a un cohete que a un coche. Te presento el Bloodhound LSR. Ha estado en exhibición desde 2019, justo después de alcanzar 1000 kilómetros por hora durante las pruebas en el desierto del Kalahari en Sudáfrica. Pero el equipo de este vehículo no está satisfecho aún, y están un 99% seguros de que puede ir todavía más rápido. Por lo tanto, están planeando volver a llevarlo a la pista pronto, con el objetivo de romper otro récord. Pero hay un inconveniente. El equipo aún está buscando un piloto intrépido y hábil que pueda manejar velocidades superiores a los 1300 kilómetros por hora. Y antes de que te apresures a inscribirte en el desafío, permíteme recordarte que necesitarás más que valor. También deberás tener un gran acuerdo de patrocinio, porque poner este vehículo de nuevo en la pista y romper ese récord de velocidad en tierra podría costar alrededor de $15 millones. Si sientes curiosidad por los jets más rápidos del mundo, no busques más. Aquí tienes el North American X-15, una aeronave legendaria que voló durante casi 10 años y estableció un récord mundial no oficial de velocidad de 7.270 kilómetros por hora. Esta bestia es tan impresionante que, de hecho, alcanzó el borde del espacio durante sus vuelos de prueba en la década de los 60. Sí, el territorio de los astronautas. Para ponerlo en perspectiva, los aviones comerciales suelen viajar a altitudes de hasta 12.800 metros, pero el X-15 se elevó a más de 106.000 metros. Imagina volar más rápido que nunca, atravesando el cielo a más de 5 veces la velocidad del sonido. Esto es exactamente lo que la NASA hizo con este avión revolucionario, conocido como el X-43A. Este avión funciona con un motor scramjet, lo que básicamente significa que es un motor que opera a nivel supersónico. Es decir, no tiene partes móviles como los motores de reacción comunes, como las turbinas. En cambio, utiliza la velocidad del avión para empujar el aire dentro del motor. El aire se comprime, o se aplasta, por el rápido movimiento del avión. Luego se mezcla con el combustible y se quema para producir empuje. Para los no expertos, esto podría parecer una locura, incluso peligroso. De hecho, debemos mencionar que los primeros vuelos del X-43A no fueron precisamente un camino de rosas. El intento inicial ocurrió en junio de 2001, pero el avión fue destruido después de que el cohete de refuerzo se descontrolara. Afortunadamente, el segundo y el tercer intento fueron un gran éxito, con vuelos que batieron récords e hicieron historia. Sé que los ascensores no son lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en medios de transporte súper rápidos, pero es gracias a los elevadores ultramodernos y de alta velocidad que rascacielos tan altos como el Burj Khalifa y el Taipei 101 se volvieron accesibles. Uno de los ascensores más rápidos del mundo se encuentra en la Torre de Shanghái en China, que cuenta con 128 pisos.
Para llevar a las personas desde la planta baja hasta la cima del edificio rápidamente, el ascensor tiene que moverse a una velocidad increíble de 20 metros por segundo. Más rápido que Usain Bolt a su máxima velocidad, pero solo un poco más lento que un guepardo. Aún así, es súper rápido, aproximadamente 5 veces más que los elevadores que usamos en la mayoría de los edificios. Así que, si tienes miedo a las alturas, la velocidad y los espacios reducidos, te sugerimos que evites llegar tan lejos. La isla Sandy es una misteriosa masa de tierra que apareció en los mapas mundiales durante casi 200 años antes de desaparecer sin dejar rastro. Ubicada en el Pacífico Sur, entre Australia y Nueva Caledonia, esta isla fantasma fue documentada por primera vez por exploradores en el siglo XVIII y continuó apareciendo en mapas e incluso en estudios científicos. Pero cuando un barco de investigación navegó a través de sus supuestas coordenadas en 2012, no encontró nada más que agua abierta. Incluso midieron la profundidad del océano en ese lugar y siempre superaba los 1219 metros, por lo que no había posibilidad de que un gran trozo de tierra estuviera oculto bajo el agua. Para hacer las cosas aún más extrañas, cuando buscas sus coordenadas exactas en Google Earth, todavía ves un tenue contorno de lo que parece ser una isla larga y delgada, pero sin ninguna masa terrestre a la vista. Las teorías sobre su desaparición mencionan posibles errores de cartografía, pero el misterio de cómo una isla entera engañó al mundo durante siglos sigue sin ser resuelto. Hablando de historias misteriosas, sumerjámonos en el enigma de Hashima. Ubicada frente a la costa de Nagasaki, Japón, esta pequeña isla fue en su momento una bulliciosa instalación de minería de carbón llena de trabajadores y familias. Pero a medida que la demanda de carbón disminuyó, la isla fue abandonada en los años 70, lo que dejó atrás un pueblo fantasma escalofriante. Hoy en día, Hashima se mantiene inquietantemente silenciosa, con edificios de concreto en ruinas y vegetación desbordante. Y si eres lo suficientemente valiente, puedes realizar un recorrido virtual usando Google Earth. Pero hay otros lugares donde los mapas digitales no te permiten ver mucho, como las Islas Ward, en Australia. Si buscas sus coordenadas, notarás varios puntos de oscuridad cerca de la costa. Esto ha dado lugar a todo tipo de especulaciones en línea, lo que ha provocado curiosidad sobre lo que podría estar oculto bajo la superficie. Quiero decir, ¿es solo un fallo o podría realmente haber vida silvestre inusual allí abajo? Bueno, todavía no tenemos respuestas concretas para estas áreas opacas, pero vale la pena mencionar que esta región es parte de una zona de protección de vida silvestre. Este lugar es una zona importante para el león marino australiano y el lobo marino de Nueva Zelanda, por ejemplo. Así que esos puntos oscuros podrían simplemente ser parte de un plan para mantener todo privado y protegido allí. Desde islas espeluznantes hasta lugares abandonados, si alguna vez te encuentras conduciendo por Río de Janeiro, podrías vislumbrar algo inquietante. Un grupo de muñecos de Santa Claus escalofriantes, bastones de caramelo descoloridos y toboganes oxidados rodeados de palmeras y vegetación densa. Esto es Alba Noel, un parque de diversiones abandonado con temática navideña en Brasil. Su creador tenía grandes sueños. Consideraba que se convertiría en una atracción masiva y ecléctica con diferentes áreas temáticas. Estamos hablando de un espacio del tamaño de 460 campos de fútbol. El trabajo empezó en el 2000, pero el lugar cerró unos años después cuando el creador falleció trágicamente en un accidente automovilístico a solo metros de la entrada del parque. Hoy en día las atracciones están siendo lentamente consumidas por el óxido. Esto parece totalmente sacado de una película de ciencia ficción, pero esos anillos multicolores están realmente aquí en la Tierra, en el Parque Nacional de Yellowstone, para ser precisos. Con 112,78 metros de diámetro, es la fuente termal más grande de los Estados Unidos y la tercera más grande del mundo. Cuando la ves desde arriba, los diferentes colores provienen de varios tipos de bacterias que actúan como filtros termográficos reales. Cada tipo de bacteria prospera a distintas temperaturas y sus colores reflejan los niveles de calor en las diferentes partes de la fuente termal. Nuestra próxima parada es en Italia, donde puedes encontrar la Villa de Vecchi, también conocida como la Casa Roja o la Mansión Fantasma. Detrás de cada mansión fantasma hay una leyenda urbana. Ahora bien, aunque nada de lo que vamos a contar está confirmado, la historia sigue siendo bastante interesante y francamente extraña. Construida a mediados del siglo XIX por el conde Félix de Vecchi, esta imponente residencia de verano rápidamente se convirtió en un lugar de tragedia. La esposa del conde falleció en circunstancias misteriosas y su hija desapareció sin dejar rastro. Devastado, se dice que el conde pasó sus últimos días buscando respuestas.
A lo largo de los años, la mansión cayó en la ruina y las leyendas locales contribuyeron a su reputación de estar embrujada. Algunos afirman escuchar ruidos extraños o ver figuras fantasmales, mientras que otros susurran sobre rituales inusuales que podrían haber ocurrido allí. Aunque está deteriorada y cubierta por la vegetación, la villa de Vechi sigue siendo popular entre aquellos intrigados por su escalofriante historia. Aunque hemos explorado estructuras humanas abandonadas y misteriosas, echemos un vistazo a un lugar donde las fuerzas de la naturaleza dejaron su propia huella imponente: el cráter del meteorito en Arizona. Este lugar se formó en un instante, hace aproximadamente 50.000 años, cuando un gran meteorito de hierro y níquel impactó la Tierra. Midiendo poco menos de 1,186 kilómetros de ancho y 170 metros de profundidad, el cráter es uno de los sitios de impacto mejor conservados del mundo. De pie en su borde, casi puedes imaginarte la increíble fuerza del impacto arrasando todo a su alrededor. Hoy en día, el cráter del meteorito es un fascinante hito geológico que atrae tanto a científicos como a visitantes curiosos. Desde una vista de Google Earth, esta área en Níger parece inquietante, con lo que parecen ser grupos de cúpulas de vidrio salpicando el paisaje, casi como una colonia interplanetaria. Pero en realidad es una especie de ilusión. Esas cúpulas son en realidad pequeñas excavaciones semicirculares y forman parte del proyecto Just Dig It. Estos hoyos, conocidos como zanjas de contorno o sonrisas de tierra, se excavan para captar el agua de lluvia y restaurar tierras secas y degradadas. Es un método sencillo pero ingenioso que ayuda a devolver la vida a áreas que sufren desertificación. Al atrapar agua, estas zanjas permiten que la vegetación vuelva a crecer, puesto que refrescan la tierra y revitalizan ecosistemas. Probablemente has oído hablar de las famosas líneas de Nazca en Perú, ¿verdad? Esos enormes geoglifos antiguos tallados en el desierto que tienen formas como una araña, un mono y un colibrí. Bueno, recientemente apareció algo similar que ha hecho que Internet se llene de comentarios. Esta nueva figura, ubicada en la cima de una montaña, se parece mucho a un jabalí. Si bien es muy emocionante descubrir un posible nuevo geoglifo, la falta de información sólida y los bordes no tan nítidos nos hacen pensar que solo se trata de una formación natural. Aún así, es bastante intrigante. Pero si te diriges al sur, hacia Chile, encontrarás un verdadero geoglifo. Estamos hablando del gigante de Atacama, que mide alrededor de 119 metros de altura. Lo que luce como un dibujo curioso parece representar algún tipo de figura espiritual o deidad. No hay pruebas concretas de lo que realmente significa, pero los expertos creen que este diseño podría haber funcionado como un antiguo calendario astronómico. Se dice que los puntos en la parte superior y a los lados de la cabeza indican las estaciones según cómo se alinean con la luna. También podrías encontrar algunos naufragios misteriosos mientras exploras Google Earth, como el MV Placey en Irlanda. Este barco encontró su trágico destino en 1960 cuando una fuerte tormenta y vientos intensos lo arrastraron a tierra en Finis Rock, lo que abrió un agujero en el fondo de la embarcación. El agua comenzó a entrar rápidamente desde abajo. Después de algunos gritos y correr en todas direcciones, la tripulación logró salir del barco. Hoy en día, los restos del barco todavía están en Finis Rock y se han convertido en una atracción popular. Aún se puede ver su casco, que sigue desmoronándose con el tiempo, lo que hace que toda la escena sea aún más espeluznante. También tenemos algo interesante relacionado con el Titanic. Es cierto que el barco está a 3.962 metros bajo el agua, por lo que no puedes verlo con cámaras satelitales. Pero si ingresas estas coordenadas en Google Earth, encontrarás el lugar del accidente del Titanic. No es un sitio tan espeluznante. Quiero decir, en realidad es solo una enorme extensión azul. Pero aún así, es bastante interesante obtener una visión general de cuán alejados parecían estar de todo en esa trágica noche cuando el barco se hundió. Existe una pequeña isla rodeada por el impresionante y cristalino Mar Rojo y un mundo submarino bullicioso. Sabargad, también conocida como la Isla de San Juan, no tiene árboles y consiste principalmente en peridotita, la cual es rica en peridoto. Y antes de que lo busques en Google, el peridoto es una gema que tiene el apodo de Esmeralda de la Tarde, debido a su deslumbrante tono verde. Algunos historiadores creen que Cleopatra misma amaba los peridotos, y esa dama podía permitirse cualquier joya en el mundo. Los geólogos creen que el peridoto se forma como resultado de la expansión del fondo marino. Cuando la corteza terrestre decide separarse, las rocas de las profundidades son empujadas hacia la superficie. Así fue como se formó nuestra isla del tesoro exactamente. Las placas continentales africana y asiática chocaron entre sí, y las rocas de la corteza inferior subieron por encima del nivel del mar.
El peridoto también proviene de meteoritos que han chocado contra la Tierra, pero eso es realmente raro. Su color varía desde un tono verde amarronado y un verde amarillento hasta el verde puro. El verde amarillento es el más común que verás en joyas. Este color es posible gracias a la buena cantidad de hierro que hay en la piedra. Los depósitos de esta belleza están dispersos por todo el mundo, desde Vietnam hasta Arizona, y desde Hawái, Tanzania y Sudáfrica hasta Sri Lanka y Noruega. Y por supuesto está Sabargad. Entonces, este lugar es geológicamente único, ya que es una isla construida de manto elevado y también es la fuente más antigua y conocida de peridotos en el mundo. Las primeras personas llegaron al sitio en busca de las gemas hace muchos siglos. El famoso filósofo romano Plinio el Viejo mencionó en sus escritos que los piratas habían descubierto los tesoros de Sabargad en el año 500 antes de la era actual. Las hermosas rocas verdes llegaron hasta la reina Berenice del Imperio Romano. Luego, expediciones mineras fueron a la isla para obtener todas las gemas que pudieran. Venían del antiguo puerto de comercio Berenice, en el borde del desierto oriental de Egipto. Cuando la ciudad cayó en el siglo VI, todo el trabajo se detuvo y la isla con todos sus tesoros permaneció abandonada durante cientos de años. En el siglo XIX, exploradores británicos se toparon con la hermosa Isla Verde en el Mar Rojo y descubrieron que era la que Plinio el Viejo había descrito hacía mucho tiempo. Turquía realizó algunas extracciones mineras allí en el siglo XX. En tan solo 4 años, lograron recolectar más de $2 millones en peridotos. Enviaron las gemas a Francia para que fueran cortadas. Las condiciones de trabajo en la isla no eran nada parecidas al cuento de hadas tropical que pudieras imaginar. No había agua potable para los trabajadores, por lo que tuvieron que instalar un condensador de agua que era alimentado por gas. Ahora, este territorio pertenece al sistema del Parque Nacional Elba. La mayoría de las personas van allí para ver las bellezas submarinas de los arrecifes, pero si miras por encima del agua, podrás ver algunos hermosos peridotos brillantes. Si la isla de Navidad en Australia está en tu lista de viajes, planifica tus vacaciones sabiamente. Si terminas allí en octubre o noviembre, cuando comienza la temporada de lluvias, no podrás disfrutar de un paseo alrededor. En esa época, los cangrejos rojos cubren toda la isla como una manta. Y no es una de esas mantitas esponjosas en las que quieres envolverte. Más de 100 millones de cangrejos van allí con una misión: llegar vivos a la costa, lo que marca una fase crucial en su ciclo de vida. Durante la mayor parte del año, estos cangrejos rojos residen en madrigueras y grietas en las rocas. Recurren a frutas, bayas, hojas caídas y diversas materias orgánicas para mantenerse en marcha. Pero cuando la temporada seca termina y la luna está en una fase específica, saben que es hora de irse. Cuando llegan a la costa del Océano Índico después de varios días de migración, crean madrigueras profundas donde las hembras eventualmente pondrán sus huevos. Una vez que estas están listas, los cangrejos machos regresan a las selvas tropicales y las hembras se quedan en la playa durante al menos 12 días para mantener viva a la familia. Los nuevos padres son tan inteligentes que siguen la luna para escoger el momento perfecto con una marea más suave para llevar sus huevos al agua. Una vez que eclosionan, los cangrejos llevan a los nuevos miembros de la familia tierra adentro. Allí, esperan de nuevo la temporada de lluvias para mantener en marcha el ciclo de la vida. Para salvaguardar esta magia, las autoridades cierran las carreteras en las áreas donde se produce la migración. Japón experimentó una nueva adición a su archipiélago. La más reciente masa de tierra del mundo surgió literalmente en noviembre de 2023. Esta isla sin nombre mide poco más de 100 metros de diámetro. Está compuesta de piedra pómez y toba dejada por un volcán submarino que comenzó a erupcionar en octubre. La actividad volcánica se ha calmado desde entonces y las olas están erosionando partes de la recién encontrada tierra. Sin flujos de lava para crear una capa protectora sólida sobre los suaves escombros volcánicos, el futuro de esta isla recién formada es inestable. Islas similares habían surgido antes,
pero eran efímeras y desaparecían una vez que cesaba la actividad volcánica. Sin embargo, una isla nacida de la misma manera en el 2021 todavía es visible hoy en día. Por lo tanto, la isla recién nacida podría tener algunas perspectivas de vida. Si no, es probable que veamos más territorios como este. Japón es sumamente rico en volcanes activos en tierra, ya que cuenta con más de 100 en su colección. Si te haces amigo de la gente de los Uros que vive en la zona del lago Titicaca y les pides su dirección para enviarles una postal, tendrán dificultades para responder. Sus antepasados de hace más de 500 años tuvieron una brillante idea para protegerse de los incas. Construyeron islas con raíces y cañas de totora que podían ser trasladadas lejos del peligro hacia el interior del lago. La planta de totora ayuda mucho a la comunidad local, ya que es resistente al agua y se utiliza para todo tipo de cosas, desde la construcción de barcos hasta techos y colchones. Incluso los islotes son comestibles, y las flores de la planta de las que están hechos se utilizan para preparar té. Por lo tanto, aún se conservan alrededor de 120 de ellos, y más de 1000 personas pueden vivir allí. De 2 a 6 familias comparten una casa en un islote. Dado que ya no hay necesidad de huir de los incas, necesitan asegurarse de que estos permanezcan en un lugar. Cada 15 a 20 días, las cañas que forman los islotes se descomponen y necesitan ser reemplazadas. Para evitar la deriva constante, los lugareños usan varas de eucalipto como anclas, lo que les permite asegurar firmemente los islotes. A pesar de su pequeño tamaño, en ellos se hablan 2 idiomas. Los residentes fabrican su tela y crean atuendos impresionantes. Paneles solares proporcionan suficiente energía para que tengan luz e incluso televisores. La isla principal tiene una estación de radio, y los lugareños han adoptado el turismo. Puedes hacer una reserva en línea y experimentar la vida flotante tú mismo. Algunas islas aparecen de la nada, y otras desaparecen sin dejar rastro. Una de las más famosas de las llamadas Islas Fantasma es High Brasil, ubicada frente a la costa de Irlanda. Antes de que preguntes, pues no tiene que ver nada con Brasil. High es una variación de Ai, que significa isla, y Brasil proviene de la raíz bres, que significa poderoso, grande o hermoso en irlandés, y le dio el nombre a una de las deidades locales. Esta pequeña isla cubierta de niebla fue mapeada por primera vez en el 1325, pero los intentos posteriores de identificar su ubicación exacta no llegaron a un único resultado. Entonces, dice la leyenda que la isla aparece solo una vez cada 7 años. E incluso aquellos que afirman haberla visto dicen que simplemente navegaron a través de ella sin chocar con ninguna tierra. El capitán John Nisbet compartió la historia de cómo no solo había avistado High Brasil, sino que también se había quedado atrapado en ella con su tripulación. Según él, la isla contaba con un castillo y estaba mayormente deshabitada. Incluso tuvo un encuentro con un antiguo caballero tumbado que compartió la antigua historia de la isla durante un festín opulento. A finales del siglo XV, una serie de expediciones zarparon desde Bristol para encontrar la famosa isla. Todos los intentos fracasaron, por lo que High Brasil desapareció de los mapas en 1865. Es posible que nunca descubramos si estuvo allí en primer lugar, pero de todos modos es una historia hermosa, ¿no? Estás en un barco cuando notas que hay agua espumosa cerca. Parece como si una embarcación enorme acabara de hundirse allí, pero no ves escombros. El vapor se eleva sobre el agua y aparecen grandes burbujas en la superficie. En un par de minutos, ves un pequeño pedazo de tierra aparecer justo frente a tus ojos. Está liberando llamas y lava. Millones de litros de agua se evaporan de la boca del volcán. Asustado, te alejas de ese lugar. Durante los próximos años, la pequeña isla cubierta de volcanes emergerá lentamente del agua. Todos los días entrará en erupción y llenará el cielo de ceniza negra. Cuando la ceniza se asiente, se mezclará con el agua y formará la orilla. Esta erupción duró 3 años, y finalmente, en 1967, la isla de Surtsey, en la costa sur de Islandia, estaba completamente formada. Surtsey es una de las pocas islas que han emergido de las profundidades a la superficie del mar. Pero es casi imposible llegar hasta allí. La isla tiene un sistema ecológico único, y los científicos quieren saber cómo se desarrollará sin la influencia humana.
Solo unas pocas personas de todo el mundo tienen permiso para caminar por allí. El siguiente lugar se ve poco hospitalario desde lejos. Ahora estamos en Australia, en el mar de Tasmania. Aquí una enorme cresta que se asemeja a la afilada aleta de un tiburón gigante sobresale del agua. La altura de esta montaña es de unos 550 metros, que es casi el doble de la altura de la Torre Eiffel. Este lugar se llama Pirámide de Bol. Está ubicado en el centro de una isla volcánica deshabitada. Es difícil llegar aquí por el inaccesible paisaje rocoso del lugar. La isla fue descubierta en 1788. En ese momento, y yo no estaba por aquí entonces, se la consideraba estéril y desprovista de vida. Pero más de 200 años después, en 2001, un grupo de científicos llegó a la isla y encontraron algunas criaturas increíbles allí. Descubrieron accidentalmente el insecto más raro del mundo. Sucedió cuando los investigadores llegaron a la isla, treparon a una altura de más de 30 metros y vieron un arbusto. Debajo, vieron una colonia de insectos conocidos como langostas terrestres o salchichas andantes. Estas criaturas pertenecen a la familia de los insectos palo. Cada una de ellas mide aproximadamente 15 centímetros de largo. Esa es la longitud de una salchicha alemana picante. ¿Agreguemos un poco de mostaza y disfrutamos? No, volvamos a los insectos. Ese día la gente encontró 27 en total, pero desde entonces su población ha comenzado a aumentar. Se creía que estas criaturas se extinguieron a principios del siglo XX, pero, por el contrario, de alguna manera lograron llegar a la pirámide de Bol y sobrevivir. Nuestra siguiente parada es Brasil, a casi 150 kilómetros del centro de Sao Paulo. Ahí es donde puedes encontrar una isla a la que es casi imposible llegar. Pero si tienes éxito, es poco probable que alguna vez te vayas. Se llama Isla de las Cobras. No hay otro lugar en el planeta con una concentración tan alta de serpientes. Según los investigadores, hay cerca de 5 serpientes por 1 metro cuadrado de tierra. Son las únicas dueñas de la isla, ya que ningún otro animal puede sobrevivir entre ellas. Las serpientes de esta isla pertenecen a una de las especies más venenosas del mundo, cabeza de lanza dorada. Estas serpientes miden cerca de 0,5 metros de largo. Su veneno es muy poderoso y de acción rápida. Si dejas que este reptil muerda un trozo de carne cruda, el lugar alrededor de la picadura comenzará a derretirse. Bueno, no pienso ir. Ahora imagina que estás en esta isla y las serpientes no te muerden. Lo más interesante que puedes encontrar allí es un antiguo faro. Está escondido en el denso follaje de los árboles. Hace mucho tiempo la gente vivía en la isla. Se rumorea que los últimos guardianes estaban en el faro cuando irrumpieron las serpientes. Nadie ha vivido allí desde entonces. ¿Cómo aparecieron estas serpientes únicas en la isla? Sigue siendo un misterio. La leyenda más popular afirma que un pirata llegó allí hace mucho tiempo. Escondió un tesoro en algún lugar de la isla y luego dejó las serpientes en el lugar donde estaba escondido el cofre. El pirata esperaba que los reptiles ahuyentaran a la gente de sus monedas de oro y joyas. Desde entonces, algunas serpientes han logrado aumentar su población miles de veces. Y según los informes, algunas de ellas llevan joyas. En realidad no. Incluso si quisieras llegar a la isla por alguna razón, los servicios de patrulla te detendrían. Solo unas pocas personas con trajes de protección especiales pueden ir allí para realizar investigaciones científicas. La siguiente isla está ubicada a 27 kilómetros al sur del centro de la Ciudad de México. Puedes llegar fácilmente allí. No hay animales venenosos, nadie custodia el lugar, y el paisaje de la isla permite amarrar un bote. Pero lo más probable es que quieras irte de este sitio después de caminar por allí por un tiempo, especialmente si llegas de noche. Hay muñecas enganchadas en los árboles por toda la isla. Estos juguetes tienen diferentes ropas, tamaños y caras. Puedes encontrar docenas de muñecas en casi todos los árboles. A mediados del siglo XX, uno de los habitantes de la Ciudad de México se mudó a esta isla y comenzó a llenarla de juguetes. Recogió las muñecas de vertederos y canales de toda la isla. Le tomó varias décadas decorar cada árbol. Al principio parecía extraño e interesante. Miles de turistas fueron allí para conocer la isla. Luego las muñecas comenzaron a envejecer y a pudrirse. Las lluvias y el sol ardiente deformaron sus rostros. Cubiertas de musgo, comenzaron a tomar formas horribles. Pero lo peor es que algunas personas creen que estas muñecas cobran vida por la noche. Imagínate vagando solo por esta isla bajo la luz de la luna y de repente notar una muñeca colgada, sin un ojo. Está volviendo la cabeza en tu dirección. Un segundo después, ya está saltando al bote y yéndote lo más rápido posible. Uno de los lugares más inseguros e inaccesibles de la Tierra se encuentra en las aguas del Golfo de Bengala.
Esta es la isla Sentinel del Norte. Es un pequeño pedazo de tierra que parece un paraíso tropical. Pero no llegarás allí por dos razones. Desde 1956, cualquier viaje a esta isla está prohibido por ley. Siempre hay varios barcos dando vueltas y patrullando la zona. Y la segunda razón se encuentra en la propia isla. Imagínate que has logrado pasar las lanchas patrulleras. Estás navegando en un bote pequeño hacia la orilla. El agua cristalina te rodea. Incluso puedes notar a los peces y los hermosos arrecifes de coral. Más adelante, ves la costa dorada y los árboles de un verde brillante. Y entre ellos notas pequeños puntos. Te acercas y una flecha zumba a unos centímetros de tu cara. La siguiente flecha se clava en el casco de madera del barco. Los puntos que viste antes son personas, la tribu sentinelesa local. Están de pie con arcos lanzando flechas y arrojándote lanzas. Gritan algo y agitan las manos. Entiendes que no están contentos de verte y harán todo lo posible para evitar que llegues a la orilla. Los sentineleses han estado aislados del mundo entero durante mucho tiempo y ahora defienden su isla de una manera muy enérgica. No parecen tener miedo de nada. Una vez, un helicóptero sobrevoló la isla y los lugareños le arrojaron sus lanzas y le dispararon flechas. Está prohibido acercarse al lugar no solo porque no es seguro para los turistas, sino también para proteger a la tribu local de los peligros de la civilización. La gente del continente puede fácilmente llevar alguna enfermedad a la isla e infectar a sus habitantes. Los lugareños no tienen inmunidad ni siquiera contra la gripe o un simple resfriado. No importan los teléfonos inteligentes. Además, la isla está rodeada por un arrecife de coral, lo que dificulta que grandes barcos lleguen a la zona. A pesar de todas las prohibiciones y el peligro, muchas personas han intentado llegar a la isla. En 1880, un oficial llegó a la orilla y descubrió que el suelo era ideal para cultivar cocoteros. El hombre también encontró varios pueblos en la isla, pero no se atrevió a reunirse con los lugareños. Finalmente, dejó el lugar vivo. Desde entonces, se han realizado varios intentos más para llegar a la isla. Muchas veces los investigadores y los viajeros les dieron obsequios a los lugareños, como pescado o cocos. Los lugareños aceptaron estos regalos, pidieron más, pero aún así no permitieron que los extraños se acercaran a sus hogares. También es difícil hacerse amigo de la tribu local porque se comunican en uno de los idiomas más complejos del planeta. Los científicos y lingüistas lo han estado estudiando durante décadas, y a finales del siglo XX, algunos investigadores lograron entablar amistad con los sentineleses. En 1991, se invitó a los isleños a subir a bordo de un gran barco. Un equipo de antropólogos les dio bolsas con cocos. Solo algunos miembros de la tribu aceptaron los regalos. Durante siglos, los sentineleses han vivido solos lejos de la civilización. Y casi nadie quiere cambiar esta situación. ¿Qué? ¿Vivir sin internet, comida frita y Facebook? ¿Estás bromeando? Nah. Haces las maletas y te diriges a la isla más remota del mundo. No puedes dejar de saltar de alegría al saber que tendrás una para ti solo. El destino: Bouvet, el lugar más solitario de la Tierra. No hay aeropuerto en el sitio, así que todos los que tienen miedo a volar pueden relajarse. Esta solitaria isla se encuentra en el Océano Atlántico, entre Sudáfrica y la Antártida, y está completamente helada. Se encuentra deshabitada, así que no hay humanos al menos a 2.250 kilómetros desde aquí. Y aunque no encontrarás cafeterías ni teatros, la isla alberga un buen número de animales, como focas, pájaros y pingüinos. Y no hay bosques ni selvas, pero puedes encontrar algo de musgo y líquen. En este momento estás en un barco con una chaqueta gruesa y tomando té caliente. Han pasado días desde que dejaste la costa de Sudáfrica, y finalmente ves la isla a lo lejos. La rodean muchos acantilados helados, por lo que es muy difícil escalarla. Tal vez un helicóptero podría ser el truco. El lugar fue bastante popular en su día y recibió 3 nombres desde su descubrimiento. Pero ni el trozo de tierra más pequeño se queda sin dueño durante mucho tiempo, así que Noruega decidió quedárselo. Incluso le dieron su propio dominio de internet, .bbchica, pero nadie ha creado aún ningún sitio web bajo él. Por ahora, el lugar es utilizado principalmente por los científicos para estudiar la migración de las ballenas. Tristán de Acuña es una pequeña isla volcánica en el Atlántico. También es bastante solitaria, pero esta vez se pueden encontrar algunos pobladores. Sus vecinos más cercanos son Buenos Aires, en Argentina, y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ambos a más de 1.000 kilómetros de distancia. Al igual que Bouvet, este lugar no tiene aeropuerto,
En su lugar, puedes tomar un barco desde Ciudad del Cabo para un viaje de 7 días que te costará entre $800 y $1,500. Y prepárate para una visita larga. Estos barcos no van y vienen todos los días. Es posible que te encuentres reservando un lugar durante todo un mes antes de volver a casa. No hay que confundir este sitio con su gigantesco cono volcánico de 2 kilómetros que entró en erupción en los años 60. Por suerte pudieron evacuar a todos a una isla vecina a tiempo. En este pequeño pedazo de tierra viven no más de 280 personas y tiene su propia y decente economía para sostenerse. A unos 2.000 kilómetros al sur se encuentra Santa Elena, una isla más animada y moderna porque, ¿adivina qué? Tiene aeropuerto. Los aviones llegan desde Sudáfrica una vez a la semana, pero hay un truco. Los pilotos tienen que estar especialmente entrenados para aterrizar en el aeropuerto de la cima de la montaña. El país es más chico que Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos, pero lo que le falta en bienes raíces lo compensa con su rica historia. Napoleón pasó sus últimos años en la isla y también es el hogar de la tortuga más antigua del planeta. Su población no supera los 5.000 habitantes, a los cuales les encanta disfrutar de la playa y los increíbles paisajes de las tierras altas. En 1790, un grupo de marineros británicos y tahitianos llegó a una cadena de islas del Pacífico Sur, en medio de la nada. Viendo que estaban atrapados y amando el aislamiento, decidieron crear un asentamiento en una de ellas. Más tarde, estos puntos de tierra se llamarían Islas Pitcairn, y aún así, solo quedaría una habitada. La población, 50 personas. Se puede encontrar una mezcla de culturas entre británicos, polinesios y otros isleños del Pacífico, prosperando y viviendo la vida al máximo. ¿Y por qué no lo harían? Las 4 islas tienen increíbles climas subtropicales y un rico suelo volcánico para los cultivos y la vegetación. En 2016, fue catalogada como la segunda y mayor área marina protegida del mundo. Prepárate para un largo camino por mar si piensas hacer una pequeña visita. Puedes tomar un viaje en un barco de abastecimiento que alberga 12 pasajeros a la vez. A 4.000 kilómetros de África, en el sur del Océano Índico, se encuentra la isla de Ámsterdam. No, la capital de los Países Bajos no se levantó y se fue navegando. Este remoto sitio alberga un volcán extinto que se eleva a 1 kilómetro. Y el lugar en sí es tan grande como un centro comercial. No hay residentes permanentes, pero acoge a científicos en un centro de investigación, unas 30 personas. Al norte se encuentra el archipiélago noruego Svalbard. Parece tranquilo y pacífico, con gente disfrutando de sus días. Excepto, espera, mira más de cerca. Este lugar es conocido como la Isla del Oso, donde la población de estos supera a la humana. Se puede llegar en avión o en barco, pero en cualquier caso se obtendrá una vista impresionante de las montañas nevadas y los bonitos edificios de colores. A pesar de los curiosos osos, la gente ha sido capaz de mantener una vida estable ahí. Y la isla es en realidad el hogar de muchas nacionalidades de más de 50 países diferentes. Svalbard acoge a cualquiera para que se quede a vivir sin visado, siempre que tengan un lugar donde alojarse y un trabajo para ganarse la vida. Se encuentra a unos 800 kilómetros al norte de Noruega, en el Océano Ártico. Pero ¿dónde? No es la única pregunta difícil. También lo es ¿cuándo ir? Si no eres un tipo nocturno, considera la posibilidad de ir ahí en la mitad luminosa del año, donde podrías experimentar la luz del sol casi todo el día, todos los días. Porque durante la otra mitad, la oscuridad es total. Pero podrás presenciar hermosas auroras boreales justo encima de ti durante un buen rato. Svalbard se considera el asentamiento más al norte del mundo, y de hecho tiene la universidad más septentrional también. Debido al permafrost, la vida no es fácil aquí, lo que significa que consiguen la mayoría de las cosas en barcos desde el extranjero. Pero eso no impidió que los habitantes tuvieran el Banco Mundial de Semillas, para albergar casi 1 millón de semillas de todo el planeta como reserva en caso de que los cultivos no puedan crecer más. Frente a la costa de Chile se encuentra la presencia más oriental de la cultura polinesia. A 3.700 kilómetros al oeste de Sudamérica y a 1.900 kilómetros de las Islas Pitcairn, los habitantes más famosos de la isla son conocidos en todo el mundo por sus enormes cabezas. Sí, estas cabezas. Hay más de 600 esparcidas por la isla de Pascua. Pero los arqueólogos cavaron más profundo y descubrieron que sus cuerpos están enterrados bajo tierra. La isla también se conoce como Rapa Nui o la Rapa Grande. No tiene playas de arena blanca, pero los lugares secos y soleados y los asombrosos acantilados con ceniza fueron formados por la lava de los volcanes. La isla Sentinel del Norte es un hermoso paraíso con un solo problema: no se permite entrar en ella. Es el hogar de una tribu nativa que no ha sido tocada por ninguna civilización exterior, y todos han decidido mantenerla así. En los últimos 200 años,
Varias docenas de personas pudieron conocer de cerca a los isleños, pero digamos que no terminó nada bien. Incluso está completamente alejada de cualquier ruta marítima para evitar el contacto. Hace 10 años, un estudio indicó que podría haber entre 80 y 150 personas en el lugar, pero realmente no hay forma de saberlo, ya que ese número podría ser tan bajo como 15 o incluso superar las 500 personas. Están tan aislados que los habitantes de las islas abiertas vecinas no entienden el idioma sentinelés. Algunos investigadores pudieron recoger pequeños fragmentos de su estilo de vida. Viven en chozas con techos inclinados y pozos para hacer fuego. Llevan una dieta saludable a base de mariscos y viven de las frutas que crecen en la isla. No hay puerto, pero sí playas de arena suave hasta donde alcanza la vista. Lástima que no podamos entrar. Tuvalu es un joven país insular del Pacífico centro-oeste formado por 9 pequeñas islas de coral colocadas en forma de cadena. La principal solo tiene unos pocos kilómetros de largo y es tan estrecha que a veces se puede ir en moto, con las olas del mar golpeando a ambos lados. También es bastante raro ver autos ahí. Los lugareños son en su mayoría de ascendencia polinesia y hablan tuvaluano, pero es fácil desenvolverse con el inglés. El país cuenta con un aeropuerto, pero cuando no hay vuelos, toda la pista de aterrizaje se convierte en un campo de fútbol y un patio de juego para el disfrute de todos. A pesar de no tener muchos turistas, Tuvalu es conocida por todo el mundo por su propio dominio web, .tv, que rentó a una empresa de televisión canadiense. Tiene sentido.